A un pez como es debido se le reconoce por el lenguaje. Nunca es vulgar. Cuando te habla, te mira por lo menos a un ojo. Y sobre todo, un pez como es debido dice siempre la verdad. Esto era lo que nos repetía siempre el jefe de nuestro banco, que era también nuestro educador. Nos lo decía nadando, trazando complicados dibujos al hacerlo, alternando los ritmos acompasados de la cola y de la aleta dorsal, porque la danza es la única forma en que gran parte de nosotros, los peces, podemos comunicarnos. Un lenguaje poco útil para los impacientes y para quienes no tienen suficiente aliento. Byskovich, repite lo que acabo de decir. A aquella pregunta yo respondía callando. La vida me había ya enseñado que la única forma que tiene un pez de decir la verdad y hacerlo educadamente es callar. Y yo era un pez formal. Intentaré explicarme mejor. Si para decir la palabra hidroeléctrico debes dar 6 vueltas arriba y abajo en el agua y tocarte la aleta anal con una branquia, es ícticamente imposible que puedas mantener la mirada en tu interlocutor y además es poco probable que el significado de tus movimientos sea comprendido por él. Quizás entienda anguila y se ofenda. Nadie tiene la culpa. Es culpa de la lengua. De ahí nacen todos los problemas que tenemos los peces. Tomemos, por ejemplo, mi nombre, Byskovich. Se necesitan unos 10 minutos largos para pronunciarlo correctamente, y yo ya lo utilizo únicamente como ejercicio para adelgazar, entre otras cosas, porque puede ser fácilmente malinterpretado, ¿no? Y confundirse con, por ejemplo, por supuesto, siempre que tu prima también esté de acuerdo. O bien por cúbreme de besos, sirena. O incluso algo así como una serie matemática es perfecta cuando cada uno de sus términos es el límite de una progresión o de una regresión. Y toda progresión y regresión contenida en la serie tiene en la propia serie un límite. La confusión se ve acrecentada por el hecho de que existen tantos lenguajes como bancos y tantos dialectos como peces. Eso no solo hace difícil hablar, sino igualmente difícil callar. Incluso la acción más simple, como engullir una sepia, por ejemplo, puede ser causa de malentendidos. Alguien podría ver en ello una metáfora, ¿no? En ciertas culturas, el color negro de la tinta de la sepia representa el mal, el engaño, todo lo que la vida tiene de ilusorio. El gibión, es decir, la concha interna, significa en cambio el alma, la pureza. Por eso yo solo como arenques. Y prefiero masticarlos lejos de los bancos, lejos de la presencia de otros peces. Toda la fragmentación cultural que caracteriza a los océanos tiene su raíz en la dificultad de enseñar una lengua a un pez. Me explico. Si con la boca señalas un lenguado a un pez y después dibujas con tu cuerpo una L en el agua, él normalmente entenderá que aquella L quiere decir lenguado. Lo mismo puedes hacer con un arenque, un gobio o un pez rata. Pero claro, intenta utilizar el mismo sistema para explicarle a ese pez el concepto de inconmensurabilidad, o clasicismo, o hasta simplemente verdad. El pez en cuestión jurará haberlo pescado, pero puedes estar seguro de que habrá entendido alguna otra cosa, como, no sé, marea baja, buzo o burbujitas. Mis hijos me preguntaban siempre: Oye, papá, ¿y cómo nacen los peces? A aquella inocente pregunta yo respondía callando. Hay quien se jacta de saber encontrar las palabras justas en las situaciones más delicadas, aun con oleaje, y de saber adoptar un tono natural. Pero bueno, es más fácil hacerlo que decirlo. Quiero decir que a mí ni en sueños se me hubiera ocurrido ponerme a explicar ciertas cosas. Simplemente cogía a la primera hembra en celo que pasaba y les mostraba cómo se hace. Aunque tuviera ya una familia numerosa, porque entre peces, por lo menos entre nosotros, los espinosos, el sexo no es nunca nada embarazosamente íntimo o atrevido, no. La hembra deposita los huevos en el nido y nosotros los fecundamos sin tocarla siquiera. Nos basta observar su color y disfrutar de la pequeña danza que ejecuta delante de nosotros. Ay,
En realidad ni siquiera es necesario que se trate de una hembra. Estudios llevados a cabo por el hombre han demostrado que basta con su imagen en una plantilla de cartón para hacernos fecundar esos huevos. Aunque los huevos en realidad no estén allí. Más aún, resulta que seguimos incubando y oxigenando con la cola aquellos huevos inexistentes. Pero cuidado, eso no significa que seamos unos bobos, ¿eh? Significa que la naturaleza prefiere equivocarse por exceso que por defecto. Si el sexo y la reproducción no respondieran a un lenguaje innato y se los dejase abandonados a su suerte ante los equívocos propios del lenguaje piscícola, pues cada cual pensaría que le estabas hablando de bailes cubanos o qué sé yo. Naturalmente, existen también casos extremos, como el de Zukotic, que ha dado a esos hijos inexistentes un nombre y una educación. Pero bueno, se trata realmente de un caso límite. De cualquier modo, con tus propios hijos es una buena norma comunicarte lo menos posible. Limitarte a preceptos elementales, como por ejemplo, no digáis vulgaridades, se acaba antes haciéndolas. o por ejemplo, no mintáis, corréis el riesgo de decir la verdad. O bien, por ejemplo, no digáis nunca, cuidado amigo, es un anzuelo. Tardaréis menos en hacer un nuevo amigo. Mis compañeras tenían el vicio de preguntarme: ¿me amas, Biscuits? A aquella pregunta yo respondía callando, porque nunca se puede estar seguro de que la pregunta sea realmente esa. Si quien te la hace es una morsa o un pulpo, la puedes descartar por el contexto, claro, pero aunque quien te hable sea madre de tus hijos, te conviene no comprometerte con una respuesta concreta, porque si se ha apareado contigo es que viene de otro banco. Y para ella, amor significará seguramente alguna otra cosa. Rascar la vejiga natatoria, o qué sé yo, no sé. De la misma forma, si te pide que se la rasques, puede que en realidad quiera mucho más de ti. Y no sé, te conviene no contraer obligaciones. Tomemos por ejemplo a mi primera mujer, Lara. Lara venía de otro atolón. Y cuando la conocí, no entendía ni siquiera si le decía sardina. Así que tuve que enseñárselo todo desde el principio, a partir de conceptos como bueno y malo, pez y crustáceo, después de lo cual proseguí hasta llegar a las más recientes formas idiomáticas y a las expresiones arcaicas que conservan cierto valor poético. Un día, tras un año de matrimonio, solo por conversar un poco, comenté: en nuestro banco hay un pez, un tal Zukotic, que se marea. ¿Te lo imaginas? ¿Clases de yoga? No creo que te vayan bien. Sí, bueno, bien. Hace fresquito esta noche, ¿verdad, querida? ¿Caviar? No, estoy en contra del aborto. Así comprendí que toda nuestra historia de amor había sido un malentendido. Me expliqué todas aquellas miradas cargadas de odio y aquellas otras de repentino amor, y aquella extraña historia del abuelo fugado de una lata de sardinas que, bueno, decidí que lo mejor era separarnos, y para evitar malentendidos, cambié de mar. Un tiempo después, fui pescado, y acabé en un acuario. Solo allí empezaron a ir mejor las cosas al fin. Allí conocí a mi última mujer, Liuba, la más comprensiva de todas mis compañeras, la menos ambigua. Al principio también tuvimos nuestras dificultades. Su perfecta belleza me hacía sentir un poco inseguro, me azoraba. Después, gracias también a su paciencia, lo superamos. Con el tiempo hemos desarrollado nuestro perfecto código de comunicación, hecho de pequeños gestos y prolongados silencios. Recuerdo el día en que me abrió su alma. Me había acercado a ella con una pirueta, como diciendo: te acaricio con la mente. Qué profundo hechizo me une a ti. Me demoro en tu hadada piel. Descubro en tu perfil atunado el infinito secreto de la dulzura. Y ella me había respondido con un gesto desganado e imperceptible de la cola, que podía querer decir muchas cosas, pero que yo interpreté como: no titubes nunca, amor. Mi existencia no estima distraerse con la paz.
sino que prefiere la avidez sexual y sentirse libre de toda obligación. Y entonces yo, cosa insólita para un pez, la besé. Desde aquel día, desde que comprendí que no era más que una plantilla de cartón, nuestra relación es más serena. La comunicación menos laboriosa. Y el sexo fantástico. Cuanto menos hables, mejor. Biscovich, Alessandro Boffa. A lo que nos repetía siempre el jefe de nuestro banco, que era también nuestro educador. Nos lo decía nadando, trazando complicados dibujos al hacerlo, alternando los ritmos acompasados de la cola y de la aleta dorsal, porque la danza es la única forma en que gran parte de nosotros, los peces, podemos comunicarnos. Un lenguaje poco útil para los impacientes y para quienes no tienen suficiente aliento. Biscovich, repite lo que acabo de decir. A aquella pregunta yo respondía callando. La vida me había ya enseñado que la única forma que tiene un pez de decir la verdad y hacerlo educadamente es callar. Y yo era un pez formal. Intentaré explicarme mejor. Si para decir la palabra hidroeléctrico debes dar... A un pez como es debido se le reconoce por el lenguaje. Nunca es vulgar. Cuando te habla, te mira por lo menos a un ojo. Y sobre todo, un pez como es debido dice siempre la verdad. Esto era 6 vueltas arriba y abajo en el agua y tocarte la aleta anal con una branquia. Es ícticamente imposible que puedas mantener la mirada en tu interlocutor y además es poco probable que el significado de tus movimientos sea comprendido por él. Quizás entienda anguila